Señoras y señores diputados, no quisiera repetir los análisis que ustedes han presentado. Coincido con varios de los que han dicho. Más bien, me gustaría aprovechar estos minutos para hacer algunas reflexiones que podrían sumarnos a nosotros en esta legislatura y que también podrían servir de advertencia para la nueva presidencia de la República. ¿Qué podemos aprender del gobierno de Carlos Alvarado? ¿Cómo hacemos para no repetir los mismos errores? La primera lección que nos deja el gobierno del señor Alvarado es que gobernar sin considerar los diferentes colectivos en una sociedad conduce inevitablemente al conflicto. La política económica implementada por la administración de Alvarado fue escrita por la difícil mano de ciertas élites privilegiadas que, una vez alcanzados sus objetivos, lo abandonaron y lo dejaron a su suerte. Rodolfo Pisa Rocafort, desde el Ministerio de la Presidencia. André Garnier, desde el Ministerio de Enlace con el Sector Privado. Edna Camacho, desde la Coordinación del Equipo Económico. Y Rocío Aguilar, desde el Ministerio de Hacienda y ahora desde la SUPEN y la SUGEF. Constituyeron el equipo de presión que direccionó la política económica de un gobierno sin carácter. Don Carlos Alvarado y el PAC iniciaron el gobierno convencidos de que si cedían la agenda económica a ciertos colectivos privilegiados, les dejarían en paz y si se apegaban a la romántica excusa de lo posible, podrían terminar estos 4 años victoriosos. No fue así. Y aunque el presidente saliente desee culpar en gran parte de las circunstancias a la pandemia, lo cierto es que estos grupos de poder ya lo habían utilizado y lo habían abandonado desde mucho antes. Doña Edna Camacho se retiró el 16 de mayo del 2019, Rodolfo Pisa el 29 de julio del 2019, Rocío Aguilar el 23 de octubre del 2019 de Hacienda. De ahí brincó a la SUPEN y a la SUGEF en poco tiempo. Estas renuncias ocurrieron a menos de un año después de haberse aprobado la reforma fiscal, usado y desechado. Y finalmente, André Garnier se retira del gabinete el 31 de marzo del 2021. He aquí la primera lección que nos deja el gobierno de Carlos Alvarado. Ser complacientes con estos grupos de poder mientras se dinamita la confianza con el resto de la sociedad no conducen a la victoria, sino a una conflictiva derrota. Hacer política pública implica comprender que la sociedad se compone de múltiples actores, cada uno con diferentes intereses y todos intereses legítimos, nos gusten o no, nos caigan bien o no. Estos, más allá de si nos agradan o no, deben ser considerados en el quehacer de la política. Esa es la esencia de una democracia madura y estable. Cuando no se es capaz de tejer puentes de diálogo ni de construir confianzas, las sociedades se fracturan como está la nuestra. Y el hacedor de política pública pierde legitimidad ante los sectores que engañó, ignoró o sacrificó. Sobre esto debemos tomar nota, no solo el nuevo presidente electo, sino también nosotros y nosotras, compañeros diputados. Porque mucha de la agenda de Carlos Alvarado se aprobó con la mayoría legislativa anterior. En la reforma fiscal, pues a mí me tocó vivir ese hermetismo de primera fila. El hermetismo no solo del gobierno, sino de ciertas diputaciones. No querían recibirnos, no abrían las puertas, las tenían tal cual bajo llave. No podemos repetir esta hazaña. En nuestros despachos debemos recibir a las cámaras empresariales y también a los sindicatos. Tenemos que recibir a los exportadores y también a los pequeños productores del mercado interno, a las cooperativas, a las MIPYMES y a los trabajadores en huelga. Todos son sectores que conforman la sociedad. Todos son parte de la Costa Rica. Y trabajamos para construir soluciones, mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Ese es nuestro trabajo. No legislar solo para el que nos cae bien o para el que nos cae mal. Y además es nuestro deber construir paz social y resulta que esa paz social no se construye con armas ni con parlamentos acordonados. Se construye con respeto, escuchando.
este gobierno nos hereda un préstamo condicionado con el Fondo Monetario Internacional, cuya agenda será negociada y discutida por esta Asamblea Legislativa. No repitamos los errores del periodo anterior. Escuchemos, abramos las puertas. Lo que sea que haya que conversar con el FMI, hagámoslo con transparencia. No cometamos los errores de los últimos 4 años. Los costos sociales y políticos ya los conocemos. Cuando la gente siente que los hacedores de política no consideran sus intereses, entonces nace el conflicto. Y el conflicto evoluciona en tanto más violento es el silencio que sustituye la respuesta. La segunda enseñanza que nos deja el gobierno de Carlos Alvarado y que de hecho se ve reflejado en su discurso es que a veces escuchar a otros sectores, nos agraden o no, puede ahorrarnos metidas de patas, puede evitarnos errores. ¿Cuántas veces advertimos que la regla fiscal estaba mal hecha y sería un fracaso y un desastre? ¿Cuántas veces en las marchas del 2018, lideradas por maestros y maestras, por agricultores, por estudiantes, por profesionales de la salud, cuántas veces se advirtió en su momento que esa regla fiscal sería un caos? Tenían razón. De hecho, en el propio informe del señor presidente saliente, menciona varias veces el fracaso de la regla fiscal y los múltiples errores que han tenido que corregirse. A pesar de que esa regla fiscal la diseñó su propio gobierno y a pesar de que insistimos muchas veces en que había que revisarla y mejorarla. Ahora le toca a esta Asamblea Legislativa arreglar el desastre de esa regla fiscal. Finalmente, en estos últimos minutos, no quisiera terminar mi intervención sin comentar algunas de las cifras que el señor presidente presenta, pues muy optimista, ¿no? La reforma fiscal que diseñó e impulsó en el 2018 implicó mayores precios en productos de la canasta básica, medicamentos, electricidad, agua, ciertos alquileres y algunos servicios de pequeñas empresas y pequeños emprendimientos como las peluquerías, que pasaron a pagar IVA. Por supuesto que los datos de recaudación de ingresos mejoraron. Pues sí, obviamente, si los terminamos poniendo todos del bolsillo a través del IVA, un impuesto altamente regresivo. Vaya logro. Logró patear la bola un rato más. Nunca logró resolver las causas estructurales del déficit fiscal. Hicieron disminuir ese número a punta de más impuestos en la canasta básica y de recortes a la educación. En el mediano plazo volveremos a ver números rojos. Prometieron que los aumentos de impuestos no serían mayor cosa, pero de aumento en aumento, lo cierto es que la gente empezó a ver reducido su poder adquisitivo real y al llegar la pandemia, la regresividad de esa política económica fue aún más evidente. Entre la reducción de jornada laboral, la suspensión de contratos y el congelamiento de salarios, estos aumentos de impuestos regresivos terminaron pesándole demasiado a los bolsillos costarricenses. Y aunque el bono proteger fue un esfuerzo necesario, estaba destinado a fracasar y a terminar, porque nunca nació con financiamiento en el mediano plazo. Los hacedores de política pública prefirieron endeudar más al país que pedirle un aporte temporal y solidario a los más ricos. Y no hablo de más impuestos para la clase media, ni para los hogares empobrecidos, ni para las MIPYMES. Esos no aguantan más impuestos. Hablamos de que tenía que pedírseles contribuciones solidarias a los dueños de MECO y H. Solís que viven en palacios en plena crisis. El PAC prefirió presentar presupuestos con recortes al MEP que impulsar proyectos contra el fraude fiscal y contra la corrupción. Hasta la equidad de género sacrificaron. Y eso que se suponía que les importábamos las mujeres, la niñez y la adolescencia. Durante el primer año de pandemia, el presupuesto de la República aprobado contenía fuertes recortes al PANI, a las becas Avancemos, al INAMU y a la red de cuido. Y gracias a su regla fiscal, ahora mismo hay un desastre presupuestario en el MEP y en los comedores escolares. Así, bajo la excusa de hacer lo posible, el gobierno de Alvarado eligió renunciar a cualquier pulso desde antes de darlo. Mucho ojo con ese pragmatismo sin rumbo, absurdo, sin brújula, que acaba por ceder el timón a quien sea. En fin, mi deseo no es hacer leña del árbol caído. Quería simplemente llamar a la reflexión y cerrar diciéndoles, señoras y señores diputados y señor presidente electo, no repitamos los errores de la administración anterior. Costa Rica necesita